Buenas noches, bendiciones. Yo soy el hermano Aquiles Acosta, para esos que no me conocen. Me convertí al Señor a los 20 años de edad. El mes que viene cumplo 66 y he servido al Señor todos estos años. Esta es la clase, el Seminario Teológico Práctico, un curso de 3 años. En este momento estamos ya estamos en 2 años y vamos a entrar a la fase final. Estamos dando las clases del tabernáculo y una vez que las terminemos, nos faltan como unas 3 clases. Esta y 2 o 3 clases más. Y terminaremos el tabernáculo y en octubre, los lunes en la noche, pasaremos a la faceta final del libro. Tenemos un libro de 3 años que Dios me dio, me tomó 14 años escribirlo, para preparar obreros. Este libro usted muy pronto lo va a poder conseguir en Amazon. Si usted está en Argentina, en El Salvador, donde quiera que usted esté, usted va a poder conseguir este libro que ha entrenado a cientos y a cientos y a cientos de predicadores y maestros. Al principio del libro hay testimonios de pastores en México, en El Salvador, en Argentina, en diferentes partes de los Estados Unidos que fueron entrenados con este libro. Y por supuesto, no solamente con este libro, sino con muchas cosas más que todos tenemos que estudiar, porque nunca paramos de estudiar. Hoy estuve yo horas estudiando, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, preparando esta clase y otras clases más que doy. Bueno, para no ser muy extenso, los lunes de 8 a 9 y media pasaremos a la última faceta del libro, que es cómo preparar bosquejos, cómo preparar predicaciones. Yo me recuerdo cuando me gradué del Instituto de las Asambleas de Dios aquí en La Puente, California, y me gradué en el Instituto de la American Baptist, de los dos. Por eso tengo un poquito bautista, un poquito pentecostal. Hay veces son más pentecostal que bautista y hay veces que son más bautistas que pentecostal. Depende el tema que estemos enseñando. Bueno, yo me recuerdo cuando terminé el seminario, empecé mi ministerio y me invitaron a la primera iglesia a predicar. Mi primera vez que yo prediqué, yo todavía no estaba en el pastorado, yo era líder de jóvenes en la iglesia Bautista Redentor, donde pastoreé hasta el día de hoy. El pastor Raúl Mesa y su esposa Irma. Ahí me convertí yo al Señor. Y me invitaron a una iglesia cuadrangular a predicar. Y era una campaña de 3 días, mi primera campaña. Y prediqué el viernes en la noche mi primer mensaje y se me acabó la Biblia. Se me acabó la Biblia. Tuve que llamar al pastor, a mi pastor, y decirle: pastor, por favor, ¿puede usted predicar el resto de la campaña? Porque yo no sé qué más hacer. Era un salto en la boca del estómago, un temor. Yo dije: más nunca predico en mi vida. Pero había un llamado en mí. Entonces yo decidí que en el curso iba a incluir una sección para ayudar, porque sabemos que ningún hombre puede ser un predicador. Yo no puedo ser un predicador. Eso es un don de Dios. Pero sí podemos transmitir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado. Eso es lo que es la Biblia. ¿Qué transmitió Mateo? Lo que Dios le dio. ¿Qué transmitió Marcos? ¿Qué transmitió Lucas en el libro de los Hechos? Lo que Dios le dio, lo que él había experimentado, que Pablo le había enseñado. Entonces, en este libro le vamos a enseñar los lunes, cómo preparar un mensaje expositivo. Cómo preparar un mensaje textual de un solo versículo. Un mensaje expositivo de un capítulo, de una porción bíblica, y un mensaje textual es de un texto, de un versículo. Y cómo preparar un estudio bíblico temático, de un tema. Los estudios bíblicos son temáticos, de un tema. Por ejemplo, estamos dando estudios del tabernáculo, tenemos un tema, y hoy vamos a estudiar el atrio por fuera, la parte de afuera del tabernáculo. Para la próxima clase vamos a entrar al patio, al atrio, adentro. Pero hoy vamos a estudiar sus cortinas, sus columnas, sus materiales, sus colores. Esa será la clase de hoy. Pero la otra noticia que tengo, o la otro anuncio que tengo, es que los jueves en la noche, comenzando en octubre,
vamos a empezar el curso de los 3 años desde el principio. Así que si usted nos va a ver, usted puede tomar un curso de seminario gratis, los jueves en la noche de 8 a 9:30. Y le va a tomar aproximadamente 3 años prepararse, porque el Señor entrenó a sus discípulos 3 años. Y vamos a dar el curso desde el principio. Espero que ya en octubre tengamos el libro disponible. Creemos que sí, lo vamos a tener. Ya llevamos tiempo haciendo todo esto y nos han avisado que prontamente el libro está listo. Así que en Amazon, porque el libro yo lo tengo y yo lo he estado ofreciendo por una ofrenda de amor, pero ahora va a estar disponible a todo al mundo entero. Si usted está en Francia, si está en China, donde quiera que usted esté, usted lo puede adquirir hoy en día, prontamente. Bueno, una cosita más, muchas gracias a esos que con mucho amor y cariño nos han mandado una ofrenda de amor en Selle, así se leería en español. A ver, déjeme pronunciar la Z, Selle en español, pero es una compañía inglesa, se llama Selle. Y se volvió el nombre del otro. Es Selle en PayPal. En PayPal. Pay significa pagar. Y pal significa amigo en inglés. Entonces, amigos que pagan o amigos que ayudan. Así que esos que nos han mandado una ofrenda, algunos de $10, otras de 5, otras de 20, otras de 50, y en algunos casos un poco más. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, cada ofrenda recibida con mucho cariño y con mucho amor. Yo trato de mandarle un recibo a las personas. Si usted, por ejemplo, está en Facebook o usted está en Messenger, cuando yo recibo la ofrenda, yo le mando, hay muchos que yo le mando una copia con un recibo para que sepan que recibí la ofrenda, pero otros no están en estos medios y no hay manera que yo pueda dejarle saber a usted que recibí su ofrenda. Bueno, así que ya vamos a empezar. En octubre empezamos cómo bosquejar, cómo preparar mensajes los lunes, y los jueves estaremos empezando el curso con las clases de los pactos de salvación, las dispensaciones, Adán, Noé, Abraham, la ley, la gracia, la gran tribulación, el milenio, la eternidad. Una clase de 1 hora y media cada uno en estos pactos. Algunos de estos pactos se van a llevar hasta 2 y 3 clases. Así que esperamos que usted le diga a otros. Mire cuánta gente hay que dice, yo no tengo el tiempo para en un autobús, estoy empezando en Latinoamérica, montarme y ir al instituto bíblico. O lo tengo cerca, pero no tengo el tiempo que tengo que trabajar. O no tengo las finanzas. Bueno, ahora va a tener el curso entero, un curso que llevamos más de 35 años dándolo, que ha entrenado obreros, muchos. Me cuesta trabajo algunas veces decir ciertas cosas porque no queremos de ninguna manera sonar como que estamos exagerando, porque aquí la gloria es para el Señor, no es para ninguno de nosotros. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy con el atrio del tabernáculo. ¿Qué es el atrio? La parte afuera del tabernáculo. Y vamos a hablar de las cortinas, que era lo que medía el perímetro del tabernáculo, sus medidas, sus materiales, y sobre todo qué nos enseña a través de la Escritura. Una oración. Señor, te damos gracias en esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu santa y gloriosa palabra. Bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Le doy gracias al Señor por mi hermana Margie, mi hermano Raúl, que están aquí. Ellos son los técnicos. Yo no sé nada de esto, nada. Yo a duras penas contesto un texto en el celular. Y Dios puso en el corazón de ellos ayudarme para poder hacer esto. Así que un aplauso a ustedes. Gloria a Dios. Tendrán que salir algún día para que la gente los conozca, porque van a pensar que son ángeles, seres espirituales que me están ayudando. Mija, si me pudieras mover el reloj un poquitito para acá, para poderlo ver. Bueno, en Éxodo capítulo 27,
versículo del 1 al 19. Muchas gracias, mi hijita, que Dios te bendiga. Éxodo capítulo 27, versículo del 1 al 19, tenemos la descripción de lo que es el atrio, así le llama la Biblia, pero si no entiende esa palabra, el patio del tabernáculo. Y vamos a empezar, como he dicho, por la parte de afuera. Por la parte de afuera. Y vamos a pedirle a los técnicos que nos pongan la primera foto, la foto número 1 que tenemos preparada para que usted vea. Por eso es que estoy aquí con mis hermanos Raúl y Maggie. Ellos son los que hacen todo esto. Mire, mire qué bonito. Mire, mire ese tabernáculo. 1500 años antes de Cristo. Este era el santuario portátil. Lo ves que el patio tiene un perímetro de cortinas blancas y ahí en el patio se ve el altar, esa llama que usted ve en el patio, en el atrio, es el altar de bronce donde se quemaban los sacrificios. Para las clases que vienen vamos a hablar de los muebles que había dentro del patio. Hoy nos vamos a concentrar por fuera. Si usted ve ahí el fuego de Dios sobre el tabernáculo, ¿lo ven? El fuego de Dios sobre el tabernáculo. Y en el libro de Éxodo, capítulo 40, estoy buscándolo igual que ustedes, mire, tome su Biblia, Éxodo 40, vamos a dar la clase juntos. Éxodo capítulo 40, versículo 38. Éxodo 40, versículo 38, sin apurarnos para disfrutar la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. Así que vemos aquí la nube de Dios sobre el tabernáculo. Atravesaba esa última parte del edificio que usted ve y más adelante vamos a ver una foto donde se ve por dentro hasta donde llegaba. Llegaba hasta el lugar que se llamaba el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, la tapa del arca. La caja donde estaban, no me gusta llamarle caja porque suena como muy común. La Biblia le llama arca porque eso era un mueble sagrado, muy sagrado. Es el mueble más sagrado que había dentro de este edificio, porque dentro de este mueble, esta arca, estaban las tablas de los 10 mandamientos. Estaba una vara, un palo seco que Dios hizo un milagro, hizo que reverdeciera en un día, en una noche. El palo seco reverdeció echando cáscara, ramas, flores y almendro. Ahí estaba, como testimonio del poder de resurrección de Dios. Y luego una vasija de oro que tenía dentro maná, pan del cielo que Dios le mandaba a su pueblo todos los días porque ¿qué iban a comer en el desierto? Millones de personas, niños y ancianos, ¿qué iban a comer? Bueno, pues Dios le mandaba pan 6 días a la semana y el viernes recogían doble para el sábado, que era el día de estar con Dios. En el Antiguo Testamento, para nosotros es domingo ahora, para que doble el viernes, para que tuvieran para el sábado y todo el tiempo lo tuvieran ocupado buscando a Dios y con la familia. Entonces, esa nube que usted ve atravesaba las cortinas y llegaba hasta el lugar santísimo. Pero vamos a leer en Éxodo 40, versículo 38. Mire, el último versículo del libro de Éxodo dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Vamos a ver una foto con el fuego, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Qué tremendo está esto. Porque este milagro no era un milagro que lo veía el sumo sacerdote nada más. Fíjense, hay milagros que lo ven ciertas personas, apariciones de ángeles, cosas que Dios hace en privado con alguien. Pero esto era una cosa que se veía todo el día, desde que amanecía hasta que oscurecía. Estaba esa nube que usted ve ahí sobre el tabernáculo. Y dice la Biblia, a vista, a los ojos de toda la casa de Israel. Todos los hijos de Dios podían ver que su Dios estaba presente físicamente con ellos. Esa era la intención. Porque fíjense que cuando Moisés vio la zarza ardiendo, ahí estaba Jehová, ahí estaba Dios en medio de la zarza. Pero Moisés no vio ninguna figura.
pero él solo vio este milagro. No lo vio más nadie, él solo. Pero aquí hay un milagro que no acontece. Mira, este tipo de milagro es para que si acontece una vez en la vida, cuando tú eres niño, tú ves un milagro así, es para que nunca jamás se te olvide que tú con papá, que con mamá, fuiste a un lugar y viste la nube de Dios. Hubiera sido suficiente para que una sola vez en la vida que lo hubieran visto, se hubieran convertido a Dios, hubieran sido fiel a Dios. Pero mira qué pasa, qué tremendo está esto. Porque hay veces que la gente se acostumbra a los milagros de Dios. Nos acostumbramos a los milagros de Dios, porque todos los días de nuestra vida vivimos con los milagros de Dios. Todos los días. Todos los días Dios te hace venir maná. Todos los días Dios se ocupa de que tú comas, de que tú te alimentes, de alguna manera u otra. Porque creemos en un Dios muy bueno. Bendito sea su nombre. Un Dios que corrige, que disciplina, porque el padre que ama a sus hijos, cuando hacen algo malo, los tiene que corregir, los tiene que disciplinar, porque los ama. Porque los ama. El padre que no corrige es que no le importa la vida de sus hijos. Entonces vemos aquí que esta nube estaba todo el día ahí. Y por 40 años, 40 años, la nube de Dios estuvo sobre este tabernáculo todo el tiempo. Dice aquí, en todas sus jornadas, en todo el caminar. Y es más, que cuando llegaba el momento de ellos moverse, porque por eso este santuario que usted ve es un santuario portátil. Ya nosotros vemos, si no, usted no tomó las clases, ya hemos dado 25 clases. ¿25 llevamos? 26 con esta clase hemos dado del tabernáculo. Vaya, lo de adentro, las tablas, los materiales de adentro, el arca, el pan, la mesa con los panes de la propiciación, el altar de oro del incienso, el candelero, el candelabro, todo eso en 25 clases de 1 hora y media cada una. Usted lo puede ver en YouTube, conseguirla. Bueno, entonces vemos aquí que el pueblo de Dios veía esta nube y cuando Dios daba la orden que se levantara el campamento, vaya, era el tiempo de marchar, porque iban camino a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Desarmaban todo este tabernáculo. La familia Leví, la tribu de los levitas, estaba encargado de cargar las cortinas, las columnas que usted ve en ese perímetro blanco de tela blanca, que usted ve que tiene columnas, desarmar todo eso, desarmar todo el edificio y a caminar hasta el próximo lugar. Y mientras que ellos caminaban, esa nube que usted ve ahí, de día, los guiaba. No solamente los guiaba, sino que algunas fotos, traje como 9 o 10 fotos, que las vamos a ir viendo a través de la clase. Pero hay unas fotos muy bonitas. Usted puede en YouTube entrar y pedir en YouTube que usted quiere ver el tabernáculo. Le van a enseñar diferentes ilustraciones, diferentes formas de interpretación que los artistas, porque nadie tiene una foto del verdadero tabernáculo. Esto es personas que han tratado con su mejor intención de pintar, hacer una ilustración, es la palabra. Iba a decir imitación, pero no es imitación, una ilustración de cómo era el tabernáculo. En algunos aspectos, yo he tenido que ponerle varias fotos porque en algunos aspectos no estoy de acuerdo cómo pintaron ciertas cosas, pero admiro la intención, el deseo que hicieron. La columna de fuego iba con ellos, caminando, adelante. Y no solamente iba adelante, sino que los tapaba, para que el sol no los quemara en el desierto. Mira qué Dios tan tremendo tenemos. Eso me recuerda a lo que la Escritura dice, que Dios no permitirá que seamos tentados o probados más de lo que podamos resistir. Que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. ¿Ves? Dios le mandaba la nube para que ni siquiera el fuego los quemara. El primer aire acondicionado en la historia de la raza humana. Porque ¿qué significa aire acondicionado? Un aire que se ha puesto a una condición. Dios ponía una condición en la atmósfera, debajo de millones de personas. Cuando usted piense en el pueblo de Israel,
en estos 40 años que están caminando en el desierto, no piensen un puñadito de gente con 3, 4 ovejas ahí caminando por un terraplén. No, no, no. Aquí estamos hablando de millones de personas, con niños, con ancianos, con sus cacerolas, con sus artículos para vivir, con sus casas de campaña, toda la familia, hasta el niñito tenía que cargar algo. Aunque fuera una cazuela, tenía que llevar el niñito. Todo, yo trato de imaginarme al pueblo de Israel marchando. No tenemos ninguna ilustración de esas. Tenemos ilustración, por lo menos yo nunca he visto una, me gustaría verla. ¿Cómo es que se veía el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto marchando? Porque siempre las ilustraciones, la nube adelante y los sacerdotes con el arca, qué lindo. Me encanta eso, ¿ves? Y luego la tribu de Judá, que era la vanguardia de los guerreros, fuertes, los hombres con sus armas, todas estas obras de arte pintadas. Pero la realidad era que tenían la familia que cargar con la casa de campaña. Porque eran casas de campaña. Porque cada 10 horas tenían que parar y montar el campamento otra vez y estar 3, 4 días. Y luego, después de 3, 4 días, marchar otras 10 horas. Y así Dios lo tuvo 40 años. Un camino que tomaba, algunos han calculado 2 semanas, otros han calculado 8, pero todo depende de quién iba caminando. Si fueran un grupo de jóvenes caminando, posiblemente llegaban en 8 horas o en 3 días. Pero cuando estamos hablando de 2 millones, 3 millones de personas caminando con sus niños, con sus camellos, con sus vacas, su ganado, con sus cosas personales, porque tenían que tener, aunque sea una túnica, aunque sea una, tenían que tener. Bueno, pues yo me imagino a estas familias con un chivo al lado, con las ovejas aquí, el papá con la vara tratando y las ovejas corriendo por tal lado, la abuelita, porque tenían abuelitas, ¿ves? El abuelito con una cazuela arriba, la abuelita con las especias para la comida, un chamaquillo con otras cosas arriba, y esa era la realidad. Esa era la realidad del pueblo común. Vaya, los soldados valientes del ejército con sus armas y los sacerdotes con el arca, los hijos de Leví cargando la fuente, cargando el candelabro, cargando todas estas cosas preciosas. Todas esas ilustraciones existen. Pero yo veo este pueblo, y estos niñitos que andaban con la cazuela arriba, están viendo la nube de Dios. Están diciendo, ahí está mi Dios. Ahí está Adonai. Ahí está El Shaddai. Adonai el Señor. Elohim, el Dios creador. Adonai, el Señor, el amo de todo. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Ahí iban, porque eran hebreos. Esos eran los términos que le daban a esa columna que estaban viendo. ¡Qué maravilloso! Y Dios presente. ¿Y qué dijo Cristo? ¿No dijo el Señor que donde quiera que hayan 2 o más reunidos, Él está presente? Nos habremos equivocado. Tantos millones y millones de cristianos que hay en el mundo, que decimos que hemos sentido la presencia de Dios, que nuestras vidas han sido transformadas desde que tuvimos esa conversión con Cristo, y algunos llevamos 45 años, otros 30, otros 5, otros 2. Pero usted puede ver millones y millones en el mundo de cristianos. Es fanatismo. Yo me recuerdo cuando yo me convertí al Señor hace 45 años, que mucha gente que me conocía la vida perdida que yo llevaba, 3 veces en la cárcel, no fueron sentencias muy largas, de días nada más, pero visité en 3 ocasiones la cárcel. Una vez estuve 1 semana, otra vez 3 días, otra vez estuve como 3, 4 días por bronca, por peleas, por robo. Una vida perdida. Y muchos dijeron, esto se le quita en un par de meses, esto es algo emocional. Pero cuando tú conoces a este Dios que se manifestó Israel en la nube y en el fuego, a este Dios que ahora, por los méritos de Cristo,
entre en nuestra vida y en nuestros corazones y vive en nosotros, esto no es una emoción. Esto no es experiencia de un momento, esto es una experiencia para siempre. Hemos conocido al Dios vivo. Qué tremendo. Bueno, vamos a poner la próxima foto. Mire qué preciosa esa. No sé si podemos hacer la grandota, la foto para que se vea. Y yo un poquito más chiquito por el momento. Y otra vez el mismo versículo. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. Y el fuego estaba de noche sobre él. Así que eran 24 horas continuas. Mire, ahí lo vemos en esa foto. Lo vamos a ver más grande en un momentito. El fuego de Dios. Mire, imagínese que usted hubiera estado allí. Imagínese que usted hubiera estado allí. Y usted veía esa columna que cuando caminaban iban delante de ustedes de día, la nube, y de noche el fuego de Dios. Y usted hubiera estado ahí, usted hubiera sido parte del pueblo de Israel. Yo creo que todos diríamos, hubiéramos sido fieles todos los días de nuestra vida. Bueno, tremendo. La verdad que debería haber sido así. Pero sabemos que el pueblo de Israel falló mucho a Dios. Y en eso se muestra la paciencia de Dios y la misericordia que tiene con nosotros. Cuánto nos ama el Señor. Pero hoy en día la Biblia dice que nosotros tenemos el fuego de Dios adentro. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que estaban los apóstoles reunidos. Lo voy a leer, Hechos capítulo 2. No voy a profundizar mucho ahí. Simplemente para que ustedes vean cómo el fuego de Dios opera hoy. Cómo el fuego de Dios opera hoy. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y dice, vamos a leer el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vaya, ellos tenían una promesa. Cristo le había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. El Señor le dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, bautismo de arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego, dijo la Biblia. Y de repente vino, versículo 2, del cielo, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No llenó la ciudad, no llenó ni siquiera el templo. Mire qué tremendo, porque ahí en Jerusalén estaba el templo, todavía no estaba destruido. Faltaban muchos años para que el emperador Tito viniera y destruyera el templo y se cumplieran las palabras que Cristo dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En el año 33, cuando Cristo tenía 33 años de edad, a punto ya de ser entregado, él dio esa profecía y dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Bueno, cuando aquí estamos leyendo el libro de los Hechos, el templo existía. Pero la gloria de Dios no cayó allí. Porque aunque había religión, no había gente que estaba buscando a Dios de sincero corazón. Se había convertido todo en un ritualismo. Habían tomado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y los habían hecho mandamiento de hombre, agregándole y agregándole y agregándole y agregándole, donde se disluyó. Porque eso es lo que hace el diablo, ¿ves? ¿Ves? El diablo, cuando él ve que tú vas a servir a Dios, pues entonces llena a la gente de religiosidad. Ya no es la palabra de Dios y lo que Dios demanda, sino vamos a sonarle campanita. Cuando pasas por el altar te arrodillas en un pie. Vamos a sacar esta imagen a pasear por el pueblo. Cosas que no están en la palabra. Cosas que no están aquí en la palabra de Dios. Ven y arrodíllate delante de un hombre y que él te perdone tus pecados. Siendo él un hombre que también necesita perdón. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Mucha gente dice, ay, porque cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, y sobre esta roca, y tú eres Pedro, Petra, Cefas en hebreo significa piedra, Petra significa en griego, y tú eres Petra, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los religiosos dicen
que Jesús edificó su iglesia sobre la persona de Pedro. ¿Y Pablo qué? ¿Y Juan qué? Y la otra generación que Policarpo, que lo quemaron vivo, que Ignacio y Orígenes y todas las descendencias que vinieron después, ¿qué? No. ¿Dónde edificó Jesús la iglesia? En la confesión de Pedro. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú eres Pedro. Y en esta piedra edificaré. ¿En qué piedra? No en la persona de Pedro, que falló mucho. Fíjense que sí falló, que después que Jesús le dijo eso, traicionó al Señor. Y solo por la misericordia de Dios fue restaurado. ¿Cuál es la piedra? La confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión es la piedra donde Jesús edifica su iglesia. Porque ¿quién puede ser salvo desechando al Hijo de Dios? ¿Quién puede ser salvo desechando al Cristo que derramó su sangre, que recibió nuestros azotes? Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. ¿Quién puede ser salvo desechando al Hijo de Dios? Porque tenemos que entender que fue Dios Padre el que decidió eso. Fue Dios Padre el que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Esa es una decisión del Padre, no una decisión de la iglesia, no una decisión del hermano Aquiles o de un predicador, no. Dios Padre decidió, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Fíjense que Dios no tiene complacencia ni en mí, ni en ti. Dios se complace en mi vida y en tu vida cuando yo acepto los méritos de Cristo. Cuando yo acepto que Jesús pagó por mí y tomó mi lugar, entonces encuentro propiciación. Entonces Dios me ve propicio, adecuado delante de sus ojos por los méritos de Cristo, porque me está viendo a través de su Hijo Jesús. Y vemos aquí el fuego tan tremendo que vimos en este tabernáculo. Mira, ahí se ve tremendo. El fuego de Dios es una visión profética. El tabernáculo es donde habita Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos ahora, después que Cristo murió en la cruz, después de Pentecostés, después de esto que voy a leer, después de esto, nosotros somos el templo, la casa de Dios, donde Dios habita. Somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Y dice aquí, Hechos capítulo 2, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Dios Padre se le manifestó a Moisés en la zarza ardiendo. Dios se manifestó en los tiempos de Elías cayendo fuego del cielo y consumiendo el sacrificio. El fuego en la Biblia es un tipo de la presencia del Espíritu Santo. Y la Biblia dice aquí, y fueron todos llenos de este fuego. Pero más que del fuego, de la persona del Espíritu Santo. Así que el fuego pudiéramos decir que viene siendo el resultado de tener la persona de Dios. Porque cuando tú recibes una persona, tú no recibes un robot. Tú recibes una persona que tiene personalidad. De ahí deriva la palabra personalidad, de persona. Esa persona puede ser enojona o puede ser alegre. Hay personas que nomás de tú arrimarte al lado de ellos, te transmiten alegría, te transmiten paz, te transmiten gozo. Y hay personas que nada más que te llamen por teléfono y tú oigas su voz, inmediatamente te transmiten tristeza y dolor. Es una transmisión de lo que es esa persona. Y la persona del Espíritu Santo fueron llenos del fuego de Dios, de eso que estamos viendo, de esa foto que usted ve ahí, la gloria de Dios. Y los hijos de Israel veían la nube por el día y el fuego todos los días de su vida. ¡Qué tremendo! Y usted, sobre todo los creyentes, estamos viendo la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos viendo también estos tiempos, el juicio de Dios. Todas estas cosas que están pasando es el juicio de Dios. Hay un anuncio que pone Alma Visión que me gusta mucho que dice, paren los abortos y Dios va a parar el virus. Qué tremendo, ¿verdad?
que todos los días en este planeta Tierra, los seres humanos que Dios crea, que los hombres han llegado a la conclusión, los hombres que no tienen temor de Dios, que son fetos, y todos los días matan millones y millones de seres creados por Dios. ¿Será posible que el mundo siga haciendo esto y que no reciba juicio? Y alguien dirá, bueno, pero es que los cristianos también se mueren con este virus. Yo he conocido hombres de Dios que se han muerto ya y otros que han pasado la enfermedad. Bueno, esas son las consecuencias de vivir en este mundo. Los hijos de Dios también tenemos que sufrir por las cosas que pasan en esta naturaleza. Es verdad que Dios nos libra porque son más los creyentes que han pasado el virus, que yo he conocido ya muchos, son más los que han pasado el virus que los que han muerto por el virus. Y si Dios le llegó el día a esas personas, pues le llegó. Si me llega a mí, quizás a que usted me ve hoy y quizás la semana que viene, que Dios no lo permita, estoy en un hospital. Porque aquí no se sabe nada. Aquí estamos en las manos de Dios. Así que, pero vemos el juicio de Dios en estos tiempos. Porque Jesús dijo como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Dice la Biblia que en los días de Noé, el hombre, Génesis capítulo 6, continuamente y siempre solamente pensaba y deseaba el mal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un mundo corrupto por todos lados. Bueno, me gusta mucho ese anuncio que pone la cadena de Alma Visión. Si usted no la ve, búscala en www.almavision.com. Y yo salgo ahí bastante predicando. Ahí me podrá ver en un programa que se llama Consejería Pastoral. Bueno, ese anuncio dice así: paren los abortos y Dios va a parar el coronavirus. Yo creo que hay mucho de razón en eso. Dios no puede estar contento con los asesinatos continuamente de los seres más inocentes que no se pueden defender. Bueno, regresando aquí vemos que nosotros los seres humanos tenemos ese fuego que hemos visto en esas imágenes. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que vino ese fuego? Bueno, nos vamos al libro de Éxodo otra vez, capítulo 40. ¿Y a dónde vino ese fuego? Este fuego del tabernáculo, sobre el tabernáculo. ¿De dónde vino? Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Dice, entonces, aquí vemos la inauguración del tabernáculo. Este edificio que estamos viendo, primeramente Dios se los mostró en el capítulo 25. Éxodo 25, Dios le muestra a Moisés una visión, empezando por el arca, luego, si no me equivoco, por el candelero, luego la mesa de los panes de propiciación, luego el edificio que usted ve ahí, luego las cortinas, luego las columnas, así todo el libro de Éxodo, hasta del capítulo 25 al capítulo 40, una descripción hasta de la gente que Dios llamó, a la gente que Dios escogió para que hiciera estas cosas tan preciosas. Este primer tabernáculo en la historia de la raza humana. Porque esta es primera vez que se levanta un edificio para adorar a Dios. Si usted se fija, Adán adoraba a Dios en persona. Si usted se fija, Noé adoraba a Dios haciendo un altar de piedras. Lo mismo Abraham, lo mismo Isaac, lo mismo Jacob. En otras palabras, desde Adán hasta los tiempos de Moisés, Dios nunca pidió que se le edificara un edificio, se hiciera un edificio. Este es el primero. Éxodo capítulo 25, primera vez que aparece en la Biblia. Un santuario para Dios. Y desde allá hasta aquí, Dios quiere que nosotros tengamos santuario. Dios quiere que tú tengas una iglesia donde tú congregues. Un lugar donde tú oyes la palabra de Dios por un siervo de Dios. No un hombre perfecto. Porque la gente se cree que nosotros los ministros somos perfectos. Que no lloramos, que no sufrimos, que no nos enfermamos, que no nos gusta comer una buena comida, que no necesitamos un buen automóvil. No, nosotros somos, fíjese, andamos como angelitos de Dios, tenemos hasta alas y volamos. No, hermano, somos seres humanos igual que otros. Entonces, una iglesia donde hay un siervo de Dios, no un hombre perfecto, pero un hombre que está tratando. Dios está hablando con alguien en este momento.
Dios está hablando con alguien que todo lo que tú haces es ir a la iglesia y fijarte en el defecto del pastor. En vez de fijarte en la palabra, en vez de fijarte en la bendición que has recibido. ¿Cuánta gente yo he conocido que han llegado a una iglesia, que han sido drogadictos, que han sido viciosos, que su matrimonio está destruido, se han hasta divorciado de su esposa, sus hijos no lo quieren ver y llegan a una iglesia y un pastor le predica la palabra, se convierten a Cristo, se regresa con su esposa, restaura su matrimonio, enseña a sus hijos las cosas de Dios y luego le cae un espíritu de crítica y empieza a condenar y a fijarse en los detallitos y en los defectos de su pastor. Claro, eso es lo que Satanás quiere, porque así tú no puedes disfrutar la palabra. Si tú te estás fijando en los defectos de alguien, en los defectos de tu pastor, tú no puedes disfrutar la palabra. Porque el enemigo te tiene llena la cabeza de los defectos humanos. Pero ¿qué tú pensabas? Que porque él era pastor, ya, estaba glorificado. No, no está glorificado. Ese día no ha llegado. Dios está hablando con alguien aquí. Entonces vemos aquí que cómo fue que vino este fuego. ¿Cómo fue que vino esta nube? Lo vemos en la inauguración de este santuario, en el capítulo 25 de Éxodo. Otra vez lo repito, Dios le mostró a Moisés, le mostró cómo él quería este santuario. Le mostró mueble por mueble, pero Moisés no hizo nada. Moisés no tenía los materiales, no tenía el oro, ni la plata, ni las cortinas, no tenía nada. Posiblemente tenía un poquito o parte. Vaya, Moisés no era como el rey David, que dice la Biblia que amontonó oro y plata y bronce y madera para que Salomón construyera el edificio. Moisés no tenía nada de eso. Lo único que tenía era una visión. Y no sabía hacer nada de la visión. Él no sabía hacer el arca, no sabía hacer el tabernáculo, no sabía coser las cortinas, no sabía hacer nada. Nada más que tenía la visión. Y así pasa en la obra de Dios. Dios nos da visiones a nosotros los ministros de Dios, y de la visión que Dios nos da muchas veces no sabemos hacer nada de esa visión. Pero ¿qué pasa? Que Dios ahora le permite el privilegio, el honor al pueblo de cooperar en la visión. ¿Y qué hizo Dios? En el capítulo 37 del libro de Éxodo, usted lo puede leer, cómo Dios levanta hombres y mujeres y les da sabiduría y les da conocimiento para que hagan los muebles, para que preparen las cortinas, para que traigan ofrenda del oro que Dios le dio en Egipto. Salieron ricos de Egipto. Habían sido esclavos 440 años, perdón. Y habían salido ricos los egipcios para que se fueran, porque el juicio de Dios estaba con 10 plagas sobre Egipto y los egipcios ya querían que los israelitas se fueran y le daban oro, le daban plata, le daban piedras preciosas, y todo lo que ellos estaban recibiendo era una preparación, era Dios dándole para cuando llegara el momento de dar para la obra, ellos dieran. Y la Biblia dice que dieron con tanto cariño, con tanto amor, que Moisés tuvo que decirle: paren, ya no traigan más, ya tenemos todo lo que necesitamos. Qué lindo, qué hermoso cuando la obra de Dios. Mire, yo pastoreé una iglesia hasta 33 años. Para esos que no sepan, hace 15 años que estoy viajando, predicando y enseñando, pero dejé de pastorear. Nunca en mis 33 años tuvimos lo suficiente para hacer lo que Dios nos había mandado hacer. Siempre estábamos ahí como, pero Dios de una manera u otra proveía y logramos muchas cosas. Bueno, pues aquí vemos que llega el momento de inaugurar el tabernáculo en el capítulo 40. Entonces dice el versículo 34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Así que vemos aquí, vemos cómo es que este fuego cae sobre el tabernáculo. Moisés no podía entrar porque la presencia de Dios era tan poderosa que era como una pared que chocaba con él. Y yo he estado en situaciones así. Dios me ha permitido sentir su presencia y su gloria donde no he podido estar de pie. Me he tratado de parar y me he caído. Mis rodillas se convertían de gelatina
porque era la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Hay veces que, como Elías, un silbido delicado. Hay veces que la gloria de Dios se manifiesta de tal manera donde tú estás simplemente con una paz, una tranquilidad. Y otras veces un fuego en tus huesos, como el profeta Jeremías le pasó. En Jeremías capítulo 20, un fuego de Dios metido en sus huesos. Bueno, aquí Moisés no podía entrar. No podía entrar al tabernáculo. Y esto a mí me enseña cosas tremendas. Cada una de estas cosas pudiéramos predicar 1 hora, 2 horas, hacer varias clases de una sola frase, de una sola palabra en la Biblia. Pero a mí me enseña que cuando la gloria de Dios está moviendo tan poderosamente, nosotros los hombres tenemos que salirnos fuera. Déjenme explicar esto. Yo hay veces que he estado en un altar y la presencia de Dios es tan gloriosa y Dios moviéndose y tocando las vidas de tal manera donde el Espíritu Santo me ha dicho a mí, no impongas manos, no toques a nadie, porque no era necesario, porque había otra persona superior a mí. Había otra persona superior a mí imponiendo manos. Y usted dirá, ¿y quién era? El Espíritu Santo, la gloria de Dios. Muchas veces, la mayoría de las veces, Dios nos permite a nosotros imponer manos, orar por las personas y hacernos partícipes de este honor, de esta bendición tan gloriosa. Pero en mis últimos 15 años que dejé de pastorear, siempre he visto la gloria de Dios, a pesar de algunas etapas muy malas que he tenido, donde yo no servía al Señor como Él se lo merecía. Pero aparte de esas etapas breves en mi caminar con Dios, he visto la gloria de Dios. He visto los enfermos ser sanados de cáncer. Con pruebas de doctores, no que por ahí uno dice, ya estoy sano y después se muere a los 6 meses. No. Prueba de doctores y han vivido 20 años. He visto maravillas. Porque si se las empiezo a contar, no puedo ni avanzar ni un poquito en la clase. Y en estos últimos 15 años he visto más gente venir a los pies de Cristo, más enfermos ser sanos en mis giras que en los 33 primeros años que pastoreé. Dios ha sido bueno. Y Dios es un Dios vivo de poder y de gloria. Y dice aquí que Moisés no podía entrar al templo. Y cuando la gloria se está moviendo así, hermano, pues ¿para qué vamos a meter la mano nosotros y echarlo a perder? Hay que saber cuándo imponer manos. Hay que saber cuándo quedarte tranquilo, como Dios le dijo a Moisés. Levanta la vara y ve la gloria de Dios. Cuando Moisés dividió el mar con un palito en la mano. ¿Ves? La levantó y lo ordenó al mar que se dividiera y Dios hizo un milagro. Así que, ¿cómo fue que vino este fuego? Tremendo. Y vamos a ver la próxima foto, porque en la próxima foto, creo, si no me equivoco, en la número 3, vemos el fuego en el atrio. Vemos el fuego ahí lo vemos, en el lugar santísimo. ¿Lo ves? En la foto pasada veíamos la tienda, pero aquí el artista ha pintado el tabernáculo cortado para que se pueda ver por dentro lo que pasaba. Y ahí vemos la gloria de Dios. Y en la foto número 1 o 2, donde está la nube de día, yo creo que es la número 1. Si pudiéramos ver eso un momentito, y aquí regresamos a esta enseguidita. Ustedes ven en el patio, esto es muy interesante, en el patio está el altar ardiendo. ¿Lo ven? Eso es lo más grande que se pueda hacer, Raúl. Quizás podamos que se vea un poquito el altar que está en el patio, que está encendido. A ver si es posible hacerlo un poquito más grande para que las personas vean. Pero yo creo de todas maneras lo pueden ver. Ese altar ardiendo en fuego. Bueno, en la inauguración del tabernáculo, el fuego no solo cayó sobre la tienda y el edificio, sino cayó sobre el altar también. Y quemó los sacrificios que se estaban haciendo para adorar a Dios. Esto es muy importante, porque según la tradición, y esto no está en la Biblia, pero está en las tradiciones judías, es opcional si usted lo quiere creer o no lo quiere creer, pero según la tradición, los hebreos
tomaron ese fuego original de Dios que cayó en el altar de bronce, el altar que está en el patio. Para las clases que vienen vamos a hablar mucho del altar de bronce, qué hacía y por qué estaba allí. Ese fuego que se ve en el altar de bronce, los israelitas, los levitas, guardaron el fuego. Y cuando entraban dentro del tabernáculo para encender el candelabro, para poner fuego en el incienso que se quemaba dentro del tabernáculo, la clase pasada hablamos de eso, de este altar de oro donde se quemaba el incienso que simboliza las oraciones que hacemos a Dios, el olor fragante. La Biblia dice, Dios dice que nuestras oraciones son olor fragantes a Él. El altar del incienso, ese fuego con el que se quemaba el incienso, ese fuego con que se prendían las lámparas al atardecer en el candelabro, era el fuego que habían guardado los israelitas. Era fuego del altar. Todos los días encendían ese altar. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué pasaba cuando hubiera viento? ¿Qué te parece, Margin? Una vez me recuerdo que un estudiante me dijo, bueno, pastor, si usted dice que ese fuego estaba ahí siempre, ¿qué pasaba cuando llovía? Entonces se apagaba el fuego, porque usted dice que estaba ahí siempre. Es increíble lo que la gente piensa. Si es un fuego que Dios mandó del cielo, no es Dios poderoso para conservarlo. Además de eso, que había una nube que protegía el campamento entero, los millones de israelitas, no solamente el tabernáculo. Esa columna de nube se elevaba y tapaba todo el campamento. Dios protege lo que es de él. Mira, esta palabra que tenemos aquí, mire, la persiguieron los romanos por 200 años, quemaron todo rollo de la escritura que se encontraron. Luego después vino la Inquisición que prohibía que se tradujera la Biblia. Esto ha pasado y aquí está. Aquí está. Mucha gente dice, ¿y cómo ustedes saben que no la cambiaron? ¿Cómo ustedes saben que se perdió? Bueno, porque esto es de Dios. Este no es Shakespeare. Este no es un escritor, por grande que haya sido, el que escribió la biografía de Benito Juárez o de Simón Bolívar. Esto no es Cervantes. No, que escribió sus famosos libros. No, esta es la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Usted no cree que Dios es poderoso para conservarla? Claro que sí. Si fuera de hombre, la gente no se salva. Si fuera de hombre, las vidas no quedan transformadas. Si fuera de hombre, no manara poder cuando la predicamos, cuando la enseñamos. Entonces Dios conservó su fuego. Yo lo creo. Entonces los sacerdotes entraban al lugar santo, a la primera parte del santuario, y entraban con el fuego divino que Dios había mandado. No era fuego humano, sino fuego divino. Así que hemos visto este tabernáculo, lo que se veía por fuera. Estamos viendo lo que se ve por fuera. Y ahora vamos a ver las cortinas del tabernáculo. El capítulo 27, nos vamos a Éxodo capítulo 27, donde se describe, usted lo puede leer, toda la parte de afuera, todo el atrio, todo el patio, sus cortinas, sus columnas, sus materiales, todo está ahí. Pero ¿qué simboliza? ¿Qué nos enseña eso? Por muchos años, si usted cuando lo lee no lo entiende, déjame decirle que por muchos años yo lo leí y no lo entendí. Me recuerdo cuando me gradué del Instituto Bíblico, de la Asamblea de Dios, mi profesor, el doctor Camarillo, el doctor Don Din González, el doctor Jesse Miranda y otros más, me enseñaron cosas tan bonitas. En el seminario Instituto Bautista, el pastor Juventino Suárez, casi muchos de estos profesores ya murieron. Ya mis mentores me quedan pocos. Ya pasaron a la presencia de Dios, pero me enseñaron, cuando yo salí del Instituto Bíblico, me enseñaron el tabernáculo lo mejor que ellos pudieron, pero yo no tenía entendimiento para él. Yo quería predicar del tabernáculo y Dios no me dejó. Pasaron muchos años y cuando llevaba como 20 años de predicador, entonces Dios me dejó predicar 14 mensajes del tabernáculo. Y de allá a aquí
Solo he predicado del tabernáculo de vez en cuando, un poquito del arca de Dios, del propiciatorio, un poquito del candelabro, pero nunca había hecho una serie. Estaba esperando que Dios me diera la orden, la licencia, el permiso para hacerlo. Y bueno, ya llevamos con este 26 estudios del tabernáculo. Y vamos a ver ahora sus cortinas. El versículo 9. Asimismo harás el atrio, el patio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. El lino torcido era lo que se producía con el lino torcido, era una tela color blanca. Lo ven ahí. Ven el cerco del tabernáculo, lo que medía el perímetro de esta casa de Dios, y ven que la tela es blanca. Y todo esto tiene un simbolismo tremendo. ¿Ves? Ahí vemos el material, las cortinas de lino. Vamos primeramente a hablar eso y después vamos a ir pasito por pasito. Esto nos habla de la santidad de Dios. El color blanco expresa la santidad de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, los ángeles de Dios, los querubines en este caso, nos dicen a nosotros acerca de Dios y de su santidad. Y dice Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que aquí Isaías está viendo al Señor, no ve su rostro, pero lo ve sentado en un trono sublime. Y dice, sus faldas llenaban el templo, su gloria llenaba el templo. Ya este es el templo que hizo Salomón, ya este no es el tabernáculo. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Así que vemos que tenían 6 alas, porque el número 6 significa 1 menos que 7. Dice, bueno, claro, eso está lógico, pero es necesario explicarlo así, porque el número 7 representa lo perfecto, representa lo completo. Y ellos tienen 6 alas, porque aún los ángeles no llegan a la medida de Dios, ¿ves? Ni aún los ángeles, que pudiéramos decir que en este momento lo más perfecto que hay después de Dios son los ángeles. Y ni aún ellos, sus alas, lo que los ayuda a ellos a movilizarse, no tienen la gloria ni la magnitud completa que tiene Dios. Y qué tremendo, porque la Biblia dice que Cristo sí la tiene. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que viene, el todopoderoso. La palabra griega homo u osio significa consustancial con el Padre. Palabra escogida en el concilio de Nicea en el año 325 por más de 2000 ministros de Dios, para expresar que Jesús tenía la misma naturaleza del Padre, humo u osio, consustancial con el Padre. Y aquí vemos que decían estos ángeles, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 3 veces santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué tremendo. En otras palabras, Dios habita en todo lugar, en las moléculas de tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo que tiene vida, ahí está Dios. Ahí está la presencia de Dios, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y la Biblia dice aquí que Dios es santo. ¿Qué significa santo? Bueno, santo para nosotros, para el creyente, significa una persona separada para Dios. ¿Y qué significa santo? Para Dios, que Él es santo. ¿Qué significa? Que Él es un Dios sin maldad. Él es un Dios sin maldad. Un Dios lleno de amor. Y somos nosotros los que lo provocamos a los juicios. Pero bueno, eso es tema para otro día. Así que este atrio completo, rodeado por las telas blancas, en un desierto que hay polvo, que se ensucian, sin embargo Dios las quiso blancas.
las pudo haber pedido otro color, porque fíjense en el tabernáculo, que el techo del tabernáculo de pieles tiene varias coberturas. No vamos a entrar en eso hoy, otro día, pero tenía otro color. Y es más, que la entrada al tabernáculo tenía 4 colores: blanco, azul, púrpura y rojo. Pero fíjense que alrededor de la propiedad de Dios, en los 4 partes, explicando los 4 puntos cardinales, aquí lo dice: toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, no una vez, santo, no 2 veces, santo 3 veces, Jehová de los ejércitos. Santo al Padre, santo al Hijo, santo al Espíritu Santo. Vemos aquí que en los 4 puntos cardinales, la puerta del frente, que usted ve ahí casi atrás de mi foto, en un momentito vamos a hablar de la puerta. Voy a tener que apurarme un poquitito. Si usted la ve, tiene otros colores. Tiene otros colores porque tiene otro simbolismo. Pero vemos ahí los 4 puntos cardinales. La puerta de la entrada al atrio estaba en el este, de a donde sale el sol. Así que la parte derecha que usted ve es el norte, la parte de su izquierda es el sur y la parte de atrás es el oeste. Así que vemos ahí que todo su presencia, ahora se ve la puerta, gracias hermano Raúl, ahora se ve la puerta que es de otro color, en un ratito vamos a mostrar los colores de la puerta. Toda la propiedad de Dios está enseñando su santidad, su gloria. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 4:15? Dice la Biblia: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza. En todo lo que tú puedas ser tentado Cristo fue. Fue tentado en toda nuestra semejanza, pero, hay una comita ahí, pero sin pecado. Léalo cuando tenga tiempo, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque vemos aquí que Dios, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son santos. Son su palabra. Son el verbo. Son la palabra de Dios. Pudiéramos abundar mucho, pero quiero avanzar. Así que Él quiere que también nosotros seamos santos. Él quiere que nosotros seamos como Él santo. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículos, versículos 14. Versículo 14. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, como antes vivíamos por los deseos de nuestra carne nada más, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo como yo soy santo. Así que hay un deseo de Dios que cada día nosotros rindamos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, buscando esa consagración a Dios, esa dedicación a Dios. Mira, hermano, ser santo no es fácil, pero lo somos por la misericordia de Dios, por la gracia de Cristo, así como Pedro cuando se hundía en las aguas, Cristo extendió la mano y lo sacó. Eso es lo que pasa en nuestro caminar. Dios nos saca cada día de lo que nos estamos hundiendo, porque aún con nuestros pensamientos pecamos contra Dios. Tenemos una naturaleza caída que está viciada al mal, pero tenemos que usar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad y rendirnos cada momento. No es cada día, es cada momento. Rendirnos a Dios. Así que vemos aquí que este atrio significaba la santidad de Dios. Dios está cubierto por santidad. ¿Qué más? Vamos a ver las medidas del santuario. En la próxima foto, la número 4, vemos las medidas para que usted tenga una idea de las dimensiones. Y voy a ser muy breve en esto, porque quiero hablar de las columnas y quiero hablar de la puerta, y nos quedan más o menos unos 20 minutos. Mire, como usted ve aquí vemos otra foto del santuario,
y ahí usted tiene las medidas. En el versículo 12, Éxodo capítulo 27, es que está la descripción de este atrio. Regresamos a Éxodo capítulo 27 y usted puede ver ahí en el versículo 12, dice, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Así que vemos que la parte estrecha que usted está viendo medía 50 codos. ¿Y qué cosa es un codo? La medida de acá, de la punta de mi dedo aquí. Pero todos los codos son diferentes. Entonces era el codo del sumo sacerdote. Entonces se supone que un codo mida 1 pie y 6 pulgadas, 18 pulgadas, 1 pie y medio. Pero no sabemos el codo de Aarón de qué tamaño era, a lo mejor medía 2 pulgadas más. Así que son medidas solamente al cálculo, medidas al cálculo, porque puede haber sido un poco más, pero para que tengamos una idea. Así que vemos ahí 50 codos, 75 pies de ancho, equivale a 75 pies de ancho, era el ancho del tabernáculo al frente y atrás. Luego 100 codos de largo por las dos partes, para que usted tenga una idea, que vienen siendo 50 aproximadamente, medidas aproximadas. Es la palabra que estaba buscando, pero yo creo que ya la computadora me está fallando un poquito. Ya cuando uno, tu mismo cuerpo y tu propia mente te va diciendo cuántos años tú tienes. Hay veces que por dentro tú te puedes sentir que estás de 20, como yo. Yo me siento joven. Gracias a Dios que me ha librado de enfermedades serias. Me siento joven, pero acá la computadora a cada rato me dice, vas a cumplir 66. Bueno, a ver si los hice aunque sea sonreír un poquito. 100 codos significa 150 pies aproximados. Lo vemos en el versículo 11. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud. Así que la medida completa de la cortina, unas empatadas con otras, sumaba al total de 100 codos, que viene siendo 150 pies. Esas son las medidas del tabernáculo. Muy bien, pasemos a las próximas fotos, a la foto número 5, que viene siendo las columnas. Las columnas en este patio que tienen un simbolismo tremendo de Cristo y de nosotros. Un simbolismo tremendo en sus materiales. Así que vemos en el versículo 10, Éxodo 27, versículo 10, vaya conmigo ahí, dice, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Así que vemos que en cada lado, en cada 150 pies, 100 codos, 150 pies, había 20 columnas. Así que en la parte norte 20 columnas, en la parte sur 20 columnas, en la parte de atrás 20 columnas y en la parte del frente 20 columnas, perdón, 10 columnas, la parte de atrás 10 columnas, la parte de frente 10 columnas, 20 y 20. Un total de 60 columnas. Este número 60 tiene mucho simbolismo, pero me iría muy lejos de la clase. Quizás más adelante pueda explicar la división del número 60 en la palabra hebrea, lo que significa el número 60 en hebreo, para otra clase. Pero vemos aquí que eran de bronce. Así que toda la columna era de bronce. Lo dice el versículo 10, sus 20 columnas y sus 6 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Así que el bronce nos habla del sacrificio. El altar de bronce donde se quemaban los sacrificios a Dios, donde la gente traía sus ovejas, su ofrenda a Dios antes de Cristo en la ley. Ya nosotros no tenemos que hacer nada de esto porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero allí en el altar de bronce, así que la columna de bronce significa sacrificio, pruebas. En Mateo capítulo 4
vemos a Jesús siendo tentado por el diablo. Y fíjense, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Así que muchos han dicho, bueno, si Dios no puede ser tentado, entonces ¿cómo Jesús fue tentado? Porque la tentación de Jesús no es en su divinidad. El diablo no se atreve a tentar a Jesús en su divinidad, sino que las tres tentaciones que Satanás trae sobre Jesús en Mateo capítulo 4 son a su humanidad. La Biblia lo hemos visto en Hebreos 4:15, que Jesús fue tentado a nuestra semejanza en todo, dice la Biblia, Hebreos 4:15, más sin pecado. Entonces vemos aquí que la tentación no es pecado. Cuando tú eres tentado, eso no quiere decir que estás pecando. El pecado es cuando tú obedeces a la tentación y la tentación se convierte en una acción. Eso es pecado. Entonces vemos aquí que Jesús está simbolizado en esta columna de bronce. Dios Padre está mostrando su santidad alrededor de todo el atrio. Cuando las personas se acercaban viendo todo esto blanco, la idea, lo que enseñaban los levitas, lo que enseñaba el pueblo de Israel de este simbolismo es: Jehová Dios es santo. Es santo, está rodeada toda su propiedad de su santidad, toda su vida, todo lo que él es, toda su naturaleza. Dios es espíritu, dice la Escritura. Así que vemos aquí que la columna representa a Cristo, porque en este tabernáculo casi todo también simboliza a Cristo. Vemos que el color blanco simboliza la santidad de Cristo también. Y en esta columna de bronce simboliza que Jesús en su humanidad iba a ser tentado, iba a ser probado. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1, ¿qué más nos dice a nosotros de la prueba y de la tentación? Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nosotros también, hermanos míos, tenemos que entender que en nuestra vida cristiana va a haber pruebas. El bronce representa el sacrificio, la prueba, y Dios nos va a probar. No hay un verdadero cristiano que no pase muchísimas pruebas, y en cada una de ellas aprendemos muchísimas cosas si verdaderamente tú estás buscando a Dios. Así que vemos que el color bronce, la columna, que ahí esa fue la mejor foto que pude conseguir. Si usted debe ver el capitel de arriba es de plata y la parte de abajo, que casi ni se ve, viene siendo de bronce. Así que tiene en la parte de abajo una base, donde se apoyaba la columna que representa el Cristo que va a ser probado en su humanidad. Fíjense que ¿cómo prueba Satanás a Cristo? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, pues Dios no necesita pan. ¿Acaso Cristo no multiplicó los panes y los peces? Claro, en su humanidad él comía. Pero tenemos que ver aquí que Jesús es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos aquí que sus tentaciones son a su humanidad, no a su divinidad. Y que aquí está representado Cristo en esta columna de bronce por las pruebas que iba a tener. Es más, que lo dice la Biblia en Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que vemos aquí que Dios permite esta tentación a la humanidad de Jesús, porque Jesús nos está enseñando cómo vencer la tentación. ¿Y cómo la vence? Mire, y vino el tentador y le dijo, versículo 3, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es la respuesta? No quiero profundizar mucho en el pasaje porque me tomaría una predicación, un estudio de 1 hora y media, este puro pasaje. Pero en un ejemplo, este ejemplo. Y él respondió y dijo, fíjense que Cristo le podía haber dicho a Satanás lo que le dijo cuando
sus demonios estaban posesionando al endemoniado gadareno. Sal fuera, y haberlo ordenado que saliera. Jesús podría haber usado su poder divino, haber reprendido al diablo y haberle dicho: Satanás, te reprendo, y haberlo echado fuera. Pero nos está dando una lección a nosotros, como en la humanidad, porque Dios no necesita pan. Si Él mandó pan del cielo por 40 años a los hijos de Israel, multiplicó la harina de la casa de la viuda para que comiera ella y toda su casa. Bueno, ustedes conocen ya los pasajes bíblicos. Dios no necesita comer. Entonces, ¿qué está tentando? Dice la Biblia, y después de haber ayunado, versículo 2, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Dios no tiene hambre. Bueno, Dios solamente tiene hambre de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra vida, pero no de hambre física. Aquí vemos que Jesús tiene hambre física. ¿Y cuál es el arma? ¿Cuál es la forma que nosotros podemos luchar contra la tentación? Y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una manera de poderlo explicar es que es con la palabra de Dios. Esa es la espada de Dios que nos enseña la Biblia, la espada de dos filos, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. En el libro Apocalipsis, cuando Cristo se manifiesta en el capítulo 19, dice que de su boca salió una espada aguda, su palabra. Entonces, ¿cómo atacamos las tentaciones? Con tu fuerza de voluntad, no solo con ellas no puedes. Claro, tú tienes un libre albedrío que tienes que usarlo, pero el libre albedrío tuyo, tu fuerza de voluntad sola, no puede vencer la tentación. Tiene que ser tu libre albedrío y la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? En vez de usar su divinidad, fuera Satanás, porque él tenía el poder para hacerlo. Lo hizo muchas veces. Aquí nos da el ejemplo que nosotros, como columnas de bronce, como seres humanos que vamos a pasar pruebas y tribulaciones y tentaciones, venceremos usando su palabra. A ver, avancemos un poquito más. Así que vemos plata. Plata significa autoridad. Y voy a citar los versículos bíblicos porque quiero llegar a la puerta. Me quedan como unos 15 minutitos nada más. Quiero llegar a la puerta. La plata significa autoridad. Efesios 1:21 y Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Léalo cuando tenga tiempo. Efesios 1:21 y Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Significa la autoridad de Jesús, esa autoridad que le dio a sus discípulos, que los envió de dos en dos. Y le digo: he aquí que yo os doy autoridad. ¿Ve? Él es la autoridad, la plata. La autoridad de Dios, simbolizada en la plata. Porque en el oro está simbolizada la divinidad de Jesús. Pero en la plata está significada la autoridad espiritual que el Padre le entregó. Y entonces Él le entregó a sus discípulos: he aquí que yo os doy potestad de ahuyentar serpientes y escorpiones y contra toda la fuerza del maligno. ¿Ves? Los discípulos no tenían autoridad para hacer esto. No tenían autoridad para echar demonios fuera. No tenían autoridad para orar por los enfermos y que se sanaran. Pero fue una autoridad que el Señor les entrega, simbolizado en la plata de esta columna. Y algo muy interesante, que la base de abajo de bronce estaba sobre la tierra. Así que el bronce, que significa humanidad, que significa nuestras pruebas, está aquí en la tierra. Y la tierra significa al hombre, al mundo. Así que en este mundo, en esta tierra, vamos a ser probados. Vamos a pasar por la base de bronce que está sobre la tierra, afincada ahí. Estamos afincados en esta tierra. ¿Cuántas veces decimos: Señor, pero cómo es posible que yo piense así? ¿Cómo es posible que me recuerde de aquel pecado que yo hice, que ya está bajo tu sangre y que el diablo me lo trae a la mente? Ni muchas veces ni es el diablo, es nuestra propia memoria, nuestra propia conciencia, nuestra humanidad, la base de bronce asentada en la tierra. Por eso Cristo le lavó los pies a los discípulos, porque era lo que caminaba sobre la tierra. Y le lavó los pies, aunque ellos ya estaban limpios. Pero al caminar sobre la tierra, al nosotros andar en este mundo, nos enojamos, pensamos mal y tenemos que venir a lavarnos
en Cristo todos los días. Y quiero ir a la puerta. Quiero en la próxima foto que vemos una puerta. Curioso. Y voy a terminar en unos 10 minutitos o menos. Pero quiero que veamos las tres puertas. O en sí no son tres puertas, nada más hay una. Hay una puerta, hay una cortina para entrar al lugar santo y hay un velo para entrar al lugar santísimo. La Biblia le da diferentes títulos. Y vemos aquí que esta puerta, que era la única, si usted se fija, todo el atrio está rodeado. No hay una entrada como por ejemplo Jerusalén, que tenía 12 puertas. ¿Ves? Como el templo que tenía, del templo de Salomón y de Herodes, tenían varias puertas. Pero aquí hay una, porque está simbolizando a Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. Y esta puerta lo simboliza a él. Y su nombre de esta puerta es en hebreo el nombre de Derke, que significa camino. El nombre Derke significa camino. Y esa puerta se llamaba camino. ¿Por qué? Por el camino estaba afuera. La gente venía con su oveja, venía con su ofrenda para darla a Dios. Y para entrar al lugar a Dios, para ser aceptada por Dios, tenía que entrar por esa puerta. No se podía brincar el cerco. Jesús habló de eso, que el enemigo es el que entra por el otro lado, no entra por la puerta, refiriéndose al tabernáculo, que él es la puerta. La puerta Derke, que significa camino. Si quieren los versículos bíblicos, Proverbios 14:12, Proverbios 14:12, Mateo 7, versículos 13 y 14, nos habla del simbolismo de esta puerta, única puerta. Así que vemos acá, vemos a la cortina ahora. Veamos la próxima foto. Ya esa foto va a ser la cortina que pasa del patio, del atrio, al lugar santo. Y esta cortina en hebreo se llamaba Enek. Enek se llamaba esta cortina. ¿Lo ven ahí? La cortina se llama Enek y significa verdad. La palabra Enek significa verdad. Así que la puerta que entraba al atrio se llamaba camino. Esta es la entrada para Dios. Este es el primer paso. El primer paso que tú tienes que hacer en la vida para conocer a Dios es entrar en el camino. Entrar en el camino de Dios. ¿Y quién es el camino? Cristo. Es el camino. Me adelanto. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo a estas entradas, a la puerta. Esta en la Biblia no le llaman puerta, le llaman cortina. Y aquí se entraba al lugar santo, a la verdad, donde está la mano derecha, la mesa de los panes, la palabra de Dios. Donde está la mano izquierda, el candelabro, la luz de Dios. Jesús dijo, soy la luz del mundo. Donde al frente está el altar de bronce, el incienso. Las tres cosas que necesitamos nosotros en el caminar con Dios. Su palabra, su luz, el conocimiento de su palabra. Porque la luz, ¿qué te hace la luz? Si tú entras a un lugar oscuro no puedes ver. La luz te permite ver. El candelabro significa Cristo. ¿Qué tiene a Cristo? Tiene la luz de Dios y puede conocer el pan, puede conocer la palabra de Dios. Y una vez que tú conoces la palabra, la luz te da el entendimiento. ¿Qué es lo próximo? Pasamos al altar de oro, el incienso, a alabar su nombre, a glorificar su nombre. Por esto esta puerta se llama Enek, verdad. Y ahora vamos a la otra puerta, que ya no se llama puerta, sino se llama velo. Se llama el velo. Pero déjeme darle los versículos de la palabra Enek. Juan 17:17, Juan 17:17, Efesios 1:18, Efesios 1:18, Proverbios 14:12, Romanos 12:1. Repito, Juan 17:17, Efesios 1:18, Proverbios 14:12, Romanos 12:1. Y ahora vamos al lugar, del lugar santo al lugar santísimo, y vamos a ver lo que se llamaba velo. Y aquí lo vemos. Está un poquito, a ver si lo podemos hacer un poquitito más grande, mi foto más chiquitita y más grande. Vemos aquí ya dentro del lugar santo. Y este velo
se llamaba Chai o Chai. Chai es la palabra hebrea Chai o Chai y significa vida. Significa vida. Así que para entrar al lugar santísimo había que entrar por ese velo que significa vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la puerta de afuera hacia el atrio, hacia el lugar donde se empieza a caminar con Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, la cortina que se entraba al lugar santo, y yo soy la vida. El velo que después se rajó, y entonces el lugar santo donde entraban los sumos sacerdotes nada más, porque ahí estaba la Shekinah, la presencia y la gloria absoluta de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que Dios Padre, porque Cristo está en la cruz, pero Dios Padre, el mismo Dios que mandó poner ese velo, el mismo Dios que dijo, este velo divide el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo está mi gloria, está mi presencia, está mi ser. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podrá entrar, más nadie podrá entrar. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Dios Padre, el mismo Dios que puso esta separación, la rompió. Y la Biblia nos enseña que ahora en Cristo no hay división. No hay tal cosa como judío o israelita, gentil, mujer, hombre, libre o esclavo. La Biblia dice que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. La Biblia lo dice. La Biblia dice que ya no hay un lugar para el sumo sacerdote, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que nosotros somos todos los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, todos somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, ya este velo es innecesario, porque todos tenemos acceso a la presencia de gloria, a la presencia de Dios, a la Shekinah, a la esencia de lo que Dios es. Entrar confiadamente en el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Dice la Biblia, entrar confiadamente ya. Podemos entrar ahí a la presencia de Dios. Qué hermoso es entrar a esa presencia de Dios. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Rápidamente póngame la otra foto de la puerta y los colores. Mire, estos eran los colores que tenía la puerta llamada Camino. Es el color púrpura, el color azul, el color rojo y el color blanco. La púrpura significa realeza, era el color de los reyes. Y Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Él es la puerta. El color azul significa lo divino, lo celestial, la naturaleza divina de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. El color rojo significa su sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Juan capítulo 3, versículo del 13 al 15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El color rojo significa el sacrificio de Cristo en la cruz y el color blanco significa su santidad. Cuando se entraba por la puerta se estaba profetizando. Dios Padre estaba profetizando porque el pueblo de Israel no entendía estas representaciones. Fíjense que la entrada tiene 4 columnas. Mira, ahí usted la ve. 1, 2, 3, 4. Fíjense que lo blanco tenía 3 columnas a la mano derecha, 3 columnas a la mano izquierda, pero la entrada tenía 4, simbolizando los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, que representa a Cristo como rey. Empieza el evangelio de Mateo con la genealogía de la herencia de José, el reino heredado por adopción en Cristo Jesús. El libro de Marcos es el libro de milagros, de prodigio. Es el libro escrito a los romanos, al poder militar, al poder que se imponía sobre los demás. Cristo le está diciendo a través del evangelio de Marcos, yo soy más poderoso que ustedes. Es el libro que va milagro por milagros. El libro de Lucas
que habla del Cristo humano, y el libro de Juan, que habla del Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la divinidad de Cristo. Las 4 columnas, los 4 colores que representan a Cristo. Espero que esta clase le haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga en este día. Queremos hacer una oración para terminar. Y si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, 1500 años, aquí el Señor quedó representado en este santuario dictado por Dios Padre. Yo te invito a hacer esta oración conmigo. Si tú conoces al Señor y estás apartado, no estás caminando con Dios como debes, te invito a hacer esta oración conmigo. ¿Listo? Muy bien. Di así. Señor Jesús, en este momento yo vengo a ti para pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te pido que me limpies con tu sangre de mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti y contra los hombres. Señor, en este momento confieso que tú moriste por mí en la cruz, pagaste por mí, y te confieso como mi Dios y mi Señor, juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Y a ti, Señor Jesús, doy la gloria y la honra en este momento. Cambia mi vida, lléname de tu Espíritu Santo. Díselo, lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes. Recuérdense que los lunes, empezando en octubre, vamos a estar dando clases de cómo usted puede preparar un bosquejo, cómo usted puede preparar un estudio bíblico. Va a tomar 6, 7 meses yo poderle enseñar eso, empezando el primer lunes de octubre de este año. Y luego los jueves, empezando en octubre, vamos a empezar este curso. En otras palabras, lo que falta de este curso, porque ya vamos por 2 años, lo vamos a dar los lunes. Pero esos que quieran empezar el curso, los vamos a dar los jueves, desde el principio de los 3 años de clase hasta el fin. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches y paz de Dios.